¿qué me diría usted si yo le contara un relato de esos que, siento yo, puede recordarle a otras experiencias que mucha gente ha tenido en estos sitios, los hospitales, lugares donde día a día se viven emociones fuertes, tanto para bien como para mal, donde se encierran energías que sabemos que en ocasiones nunca dejan las instalaciones? Pero bueno, antes de seguir adelantándome, permítame acompañarle durante cualquier actividad que esté realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos a un hospital en Argentina, desde donde Julián Guerrero prefirió no especificar en dónde fue exactamente, lo cual comprendemos y respetamos. Y nos cuenta esto. Transcurría el año 2001, cuando me diagnosticaron una enfermedad. Lamentablemente ya estaba un poco avanzada, lo cual sí representaba mucho riesgo para mí. Todo fue culpa mía. Soy de esas personas que odian los hospitales, y por consiguiente lo que menos deseaba era ir a uno. Los síntomas ya los venía padeciendo desde hace mucho tiempo atrás, pero los ignoraba por completo. Para mí eran simples dolores musculares o malestares por haber comido mal o bebido de más, sumado a otros vicios también. La cuestión es que una mañana desperté sintiendo un dolor abdominal insoportable, así que recién en ese momento hablé al respecto con mis padres. Les pedí de favor que me llevaran a consultar para que me dieran un calmante o algo, porque la verdad ya no podía más con ese dolor. Durante el viaje, como era de esperarse, mi madre me preguntaba que desde cuándo me sentía así, si había cenado algo antes de llegar del trabajo la noche anterior, si había bebido y las miles de preguntas que puede hacer una madre preocupada. Caso distinto fue el de mi padre, quien siempre se caracterizó por ser una persona bastante directa. Comenzó a regañarme por el ritmo de vida que estaba llevando, por no preocuparme por mi salud y no llevar una vida sana, y hasta me reclamó por soportar el dolor justo hasta esa hora en la que él tenía muchas cosas que hacer. En definitiva, tampoco crean que era un alcohólico de aquellos. Sí, fumaba cigarrillos de vez en cuando, pero jamás fui más allá de eso. Eso sí, comía lo que fuera, y en ocasiones me quedaba acostado un poco más de tiempo de la cuenta, gracias a las desveladas que me daba con mis amigos. Era un chico de 21 años de edad en ese entonces. Difícilmente hubiera llevado una vida distinta, y mucho menos para esa época en la que para mí la libertad de poder hacer más cosas por mi cuenta estaba a todo lo que daba. Entonces, imagínense. El hecho es que, cuando llegamos al hospital, los médicos me atendieron de inmediato. Recién ahí comprendí la gravedad del asunto, ya que a los pacientes recién llegados suelen hacerlos esperar. Mi madre me decía que estaba pálido, que se me notaba el dolor en mi rostro, y de lo cual no la contradije, pues como les mencioné, la verdad sí estaba sufriendo. Lo primero que pensaron los enfermeros de guardia fue en una apendicitis. Me medicaron para el dolor y me pidieron que esperara, hasta que llegara el médico y me pudiera examinar. Cuando por fin fui recibido por él, su teoría fue distinta. Ordenó que me hicieran estudios urgentes, y sin más también ordenó eso que no quería, que me iba a quedar internado en ese hospital. Nada pude hacer para reclamar. Ver a mi madre comenzar a llorar me partió el alma. De por sí ella siempre fue una mujer sensible, pero me destrozaba cuando sabía que era yo quien la hacía llorar. Mi padre la llevó a casa para que fuera a buscar algo de ropa para mí, en tanto él luego se iría a su trabajo. Ella regresó una hora después, cuando yo ya estaba instalado en una habitación compartida con otro paciente. Este era un señor bastante peculiar que llamó mi atención desde un principio, de quizás unos 40 o 45 años. Sus rasgos faciales y el estado de sus manos me dieron a entender que era un hombre de campo, de esos que trabajan día y noche sin descanso.
Me gustaría pedirles que a quienes escuchen mi experiencia no crean que esto les puede pasar a ustedes. Siento yo que solo fue una mala jugada por parte de la vida, otro tipo de fuerzas que no entendemos o qué sé yo. Por si alguien actualmente se encuentra internado en el hospital o solo va de paso y escucha esto. Hola muchacho, ¿ella es tu mamá? La señora que estuvo aquí contigo y se acaba de ir. Qué bueno es que te vengan a visitar, te hagan compañía y te cuiden. Yo vengo de otra provincia, fíjate. De casualidad llegué a esta ciudad buscando un mejor trabajo, pero la vida tenía otra cosa preparada para mí. Y aquí me tienes, internado en este maldito hospital desde hace un mes. Y solo Dios sabe si voy a salir vivo. Me dijo, tomándome por sorpresa, empezando a hablar con toda la confianza del mundo. Hola, sí, ella es mi madre. Ya se tuvo que ir porque pasó el horario de visita, pero volverá más tarde para cuidarme en la madrugada. ¿Y usted qué le pasó? Y sí, me imagino, debe ser un poco triste que nadie nos visite. Pero creo que me quedaré aquí por algunas semanas. Hoy escuché al doctor que le decía a mi madre que si los resultados de los estudios arrojaban lo que él sospechaba, de seguro me tendrían que operar. Así que mire, podremos platicar tranquilos en todo este tiempo que esté aquí. A propósito, me llamo Julián. ¿Y usted? Tutéame, muchacho. Parezco viejo, pero no lo soy. Apenas tengo 36 años de edad. Pero ya sabes, la vida en el campo es muy exigente y nos va carcomiendo la edad a un ritmo más acelerado. A diferencia de la gente de aquí en la ciudad, ¿eh? Digo para bien. Y yo me llamo Víctor, mucho gusto. Me respondió con una sonrisa, muy amable. La charla de esa tarde con Víctor se extendió por varias horas. Quedé impactado cuando me dijo su edad, puesto que en verdad parecía mucho mayor. Sin embargo, me agradó la buena actitud que tuvo conmigo, en especial al pedirme que le hablara con confianza. Cuando en la noche llegó mi madre, entró a la habitación solo para avisarme que no se quedaría conmigo ahí dentro, ya que por ahora no se lo permitían, pero que estaría en el pasillo desde donde me cuidaría y estaría para cualquier cosa que necesitara. Eso motivó para que platicara un rato más con mi compañero de cuarto, hasta que el sueño nos fue venciendo y cada quien se quedó dormido. No sé cuánto tiempo habría pasado hasta que me desperté. Lo cierto es que al voltear a mirar a Víctor, él seguía dormido, siendo en ese mismo instante en el que vi con el rabillo del ojo pasar a alguien por el pasillo. Pensé que era mi madre, pero no, era un niño de unos 7 u 8 años de edad más o menos. Caminaba lento, en tanto observaba hacia el interior de nuestra habitación. Iba solo. Cuando él terminó de pasar y se perdió de mi vista, me quedé esperando a que pasara también alguien mayor, es decir, su padre, su madre o con quien estuviera, ya que era raro que anduviera solo, por reglas del hospital, por supuesto. Pero nadie más cruzó. Minutos después, mientras que intentaba volver a dormir, los gritos y llantos de una mujer comenzaron a retumbar por el pasillo. Vi pasar a varios enfermeros y médicos corriendo. Detrás aparecieron otras personas y al final alcancé a ver a mi madre, quien parándose detrás de la pared de vidrio que dividía la habitación me hacía señas de que no me preocupara, que descansara. Me llevó varios minutos para darme cuenta de que, a unas pocas habitaciones de donde yo estaba, había fallecido un paciente. La mujer que gritó y rompió en llanto era un familiar que estaba acompañándolo, al igual que las otras personas que pasaron detrás de los enfermeros y médicos. Ellos trataron de ayudarlo, pero no lograron salvarlo. Ahí fue cuando recordé al niño, y sentí mucha tristeza por él, pues por el hecho de que éste haya pasado por el pasillo a esa misma dirección, seguramente formaba parte de la familia del fallecido también. Sin embargo, cuando en la noche siguiente lo volví a ver dando vueltas por ahí, no solo me quedé confundido, sino que por alguna extraña razón me empecé a sentir raro. Algo no era normal. Incluso venía vestido igual que el día anterior,
con su playerita azul y un pantaloncito corto. En ocasiones, dependiendo del estado de salud de los pacientes, les permitían levantarse de la cama para caminar un poco. Había una señora que había sido operada hacía una semana. Lo supe porque mi madre platicó con ella cuando se la cruzó por el pasillo. Eran ya como las 9 de la noche cuando la vi levantada de nuevo. Iba y venía con dificultad para caminar, pero se le veía bien. Sonreía y se veía feliz, tal vez porque se estaba recuperando favorablemente. En un momento dado escuché que se detuvo a hablar con alguien frente a la habitación donde yo estaba. Al levantar la mirada vi que se trataba de ese niño, quien levantando la cabeza la miraba tiernamente, en tanto ella, mientras hablaban, le acariciaba el cabello. Después de eso, el pequeño la tomó de la mano y continuaron caminando, tal cual un nieto haciéndole compañía a su abuelita. Bueno, eso supuse que eran parientes. Apenas pasaron unos segundos, y no sé si me vayan a creer, pero se generó un mismo caos como el de la noche anterior. Los enfermeros corrían, los escuchaba darse indicaciones entre ellos para asistir, luego los vi pasar cargando a la misma señora, quien minutos después la llevaban sobre una camilla sin vida, con una sábana cubriéndola por completo. Todo lo podía ver. Recuerden, la puerta de la habitación era de vidrio. Yo no entendía lo que había pasado. Quise hablar con Víctor para contarle y platicar sobre lo que acababa de ocurrir, pero él ya dormía. En la mañana siguiente, mi madre me contó que la señora se había caído sola y se golpeó la cabeza, que es donde había recibido la operación. Cuando le pregunté sobre a dónde se había ido ese niño cuando pasó todo eso, ella dijo no saber quién era, ni lo había visto de hecho, que al parecer los parientes de la señora no estaban en ese momento. Pero lo peor fue que, a pesar de que mi madre estuvo cerca de ese pasillo en ambas noches, jamás lo vio pasar. Ya en la tarde, cuando Víctor estuvo despierto, nos pusimos a conversar como siempre. En un momento me acordé del pequeño y le pregunté en primera instancia si lo había visto, y luego le conté esa casualidad tan fea que hubo en los dos fallecimientos, haciendo referencia a que ese niño estuvo presente. Asimismo le dije que mi madre no lo vio en ningún momento, como así también qué tan extraño me resultó de que él interactuó con la señora antes de fallecer, ya que después de eso no lo volví a ver. Pero lejos de que mi compañero de habitación se uniera a la conversación para darme su opinión, tomó una actitud tan desconcertante, podría decir. Su rostro se puso pálido. Me miró por unos segundos con sus ojos muy abiertos para romper el silencio y hacerme esta pregunta. ¿Lo ves? ¿En serio lo puedes ver? ¿Al niño vestido de azul, en serio lo ves? Más que confundido, tardé unos segundos en responderle. Le dije que sí, que lo veía desde que había llegado al hospital. Como era más que obvio que él sabía a quién me refería, le pedí por favor que me dijera lo que supiera del niño, ya que el pequeño empezaba a darme miedo. Ya no me volvió a hablar. Se dio la media vuelta para darme la espalda, como si de esa forma estuviera dando fin a nuestra conversación. Eso me dejó peor. No sabía qué pensar. 1000 cosas pasaron por mi cabeza. Pensaba aún peor de ese niño. Ya no le insistí más a Víctor, pero no pude estar tranquilo después de eso. Hasta que llegó la noche y en esa ocasión, a diferencia de todo lo demás que les he contado, no sé si fue verdad. Lo escuché completamente consciente, lo soñé, pero hubo una conversación en la habitación. Parecía que era la voz de mi compañero de cuarto. No recuerdo, eso sí, a palabras exactas de lo que se supone que estaba diciendo, pero eran como reclamos hacia alguien. No quise voltear para ver a lo que recuerdo, porque asumí que estaba hablando con algún familiar por teléfono, pero le preguntaba a con quien estuviera hablando, que por qué hacía eso, que se suponía que eran buenas personas,
que no le habían hecho nada malo a no sé quién, no sé qué cosa, que decía, estaba harto de verlo de un lado para otro. Yo estaba acostado en dirección hacia la puerta, es decir, le estaba dando la espalda a Víctor. Traté de disimular para que no se diera cuenta que su plática me había despertado, pero les juro que estuve a punto de sobresaltarme, porque luego de unos segundos de silencio vi cómo ese niño, el que llevaba viendo desde varias noches, salió caminando de la habitación. Claramente venía del lado donde estaba Víctor. Y si no era él con quien estaba hablando, ¿con quién más? ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí dentro? ¿Por qué Víctor le decía esas palabras tan cargadas de reproche, si es que estaba hablando con él? Él nunca habló, nunca le respondió a lo que escuché y recuerdo. Y aunque inconscientemente esperaba escuchar su voz, que hablara ese niño, no, así me quedé. Y peor se puso la cosa, porque tampoco decía nada. También me ayudó en parte a pensar que tal vez había sido solamente un sueño. Pero luego de estar piense y piense en las coincidencias de lo que había visto, pasado, supuse que, y espero por favor no me tachen de loco, ese niño era la muerte. No me pregunten por qué, fue tan solo una deducción. Ya no pude volver a hablar con Víctor. Al amanecer me llevaron a la sala de operaciones donde me extrajeron el tumor que tenía. Luego de eso me desperté en una habitación distinta donde ya estaba solo. Era otro sector del hospital donde internan a los pacientes recién operados. A los pocos segundos entró una enfermera quien me iba a revisar y todo eso. Pero cuando vi entrar a mi madre, y recordando lo que había deducido, le dije en voz baja que se fuera de ahí, que me esperara fuera del hospital, que no se le acercara al niño. Ella se espantó con lo que dije. Deduzco que me dieron algún medicamento para que me calmara, ya que poco a poco me fui durmiendo, pidiéndole una y otra vez a mi madre que por favor se fuera. Cuando me volví a despertar ya era otro día. Tomé conciencia de las cosas y me dispuse a hablar de otra manera con mi madre para no asustarla. En esa ocasión fueron todos, ella, mi padre y mis hermanos, con quienes rompí en llanto cuando los vi. Víctor, el señor que estaba contigo en la otra habitación, él ya no está aquí, lo dieron de alta en la mañana, pero no pienses en eso ahora, ¿sabes? Tu abuelita vino a verte también, pero estabas dormido, así que se tuvo que ir antes. Hijo, ahora descansa. El médico nos dijo que todo salió bien, así que Dios mediante, en unos días te llevaremos a casa. Por favor, descansa. Cuando mi madre me respondió eso, rompí en llanto nuevamente, pero no porque Víctor ya no estaba ahí, sino porque ya quería irme. Era día a día estar en peligro de coincidir con ese niño a quien ya no había visto, pero no quería correr ese riesgo. Era llanto de desesperación. 2 días después me dieron el alta. Estando ya en casa, recién mi madre me confesó que me había mentido. Víctor falleció esa mañana, mientras que a mí me estaban operando en el quirófano. Mi abuela, un mes después, también. Y en ese mismo hospital, quien, por cierto, le contaba a mi madre cuando estaba internada que un niño la iba a visitar por las noches. Sé que a algunos de ustedes puede que les asuste mi relato, más que nada por el lado de el miedo de que no nos pase tan bien, pero tal como les dije al principio, esto no significa que ustedes vayan a pasar por lo mismo necesariamente. Por otro lado, debemos reconocer que un hospital es un sitio donde no solo contiene esperanzas, batallas, sueños y ansias de poder curarse para salir y seguir viviendo. También están impregnados de dolor, sufrimiento, agonía, desesperanzas, fallecimientos y despedidas. Ahí fue que entendí que la muerte no siempre es como nos la cuentan. No siempre puede aparecer como un esqueleto usando un manto negro y con su guadaña. Y tampoco creo que sea mala, pues a fin de cuentas ella solo cumple su trabajo.
Es parte del proceso de la vida, o como dicen por ahí, la muerte es la mejor parte, por eso siempre la dejamos hasta el final. Esto lo aprendí cuando esas noches la vi, creo yo, con mis propios ojos, en la forma de un niño, merodeando y jugando por los pasillos, interactuando con ellos que solo él sabía cuándo les tocaba partir. Damas y caballeros, como ven, hemos llegado a los más de 100,000 suscriptores. Aún no les voy a dar todas las palabras de agradecimiento que merecen y acostumbro. Las guardaremos para el especial que tendremos la próxima semana, téngalo por seguro. Y si usted disfrutó de este relato, la cual fue una experiencia real, redactada por Lazarus Cripta, le dejaré su página en el primer comentario, para que pueda darse la vuelta. Y sobre este logro, solo puedo decirle por ahora, muchas gracias. Por ello, estos videos pueden ser un poco más cortos de lo habitual. No he podido responder todos los comentarios como me gustaría por estar trabajando en el especial. Pero una vez terminado, volveremos al ritmo de siempre. Pero sepan que siempre los estoy leyendo. Muchas gracias por escribirnos. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.